te ofrece descanso y paz. Celebramos a las maestras y a los maestros en nuestra congregación, en tu congregación, y a cada uno y cada una de ellas que han tocado nuestra vida a lo largo de nuestra educación, de la educación de nuestras criaturas también. Es un motivo para celebrar muy importante y para resaltar la docencia, la educación. Y para eso me acompaña mi mamá, una maestra de una trayectoria completa como docente en nivel básico y nivel medio superior, jubilada, pero parece que el trabajo nunca se acaba, ¿verdad? La docencia es para toda la vida, pero ya experimentando la jubilación, y muchas felicidades en realidad por tu trayectoria y porque esto continúa. Y creo que por eso estoy en la docencia. Déjeme le platico que cuando le dije a mi mamá que iba a estudiar enfermería, ella me dijo, claro que sí, sabes que te apoyamos, pero también tienes que estar consciente que la docencia te corre por las venas y te va a alcanzar. Y sorbió su café. Y me alcanzó la docencia. Ella lo sabía. Y me alcanzó y era una advertencia que fue muy útil, fue muy bueno saber lo que ella veía en mí. Y pues es su ojo docente, ¿no? Aparte de su ojo de mamá, el ojo docente que dice, tú vas para acá, tú vas para allá. No, mijo, por allí mejor no. Tú decides, pero yo te opino esto o aquello. Entonces, queremos aprovechar que nos acompaña el día de hoy para empezar con algunas preguntas. Quisiera poder preguntarle, ¿qué evento o cadena de eventos usted diría que la llevaron a la docencia? ¿Qué es lo que finalmente hace que diga, sí, maestra? Yo creo que también lo llevo en la sangre. Soy de una familia de maestros. Mis papás no pudieron estudiar, pero ellos decían que si hubieran estudiado habrían sido maestros. Y bueno, yo a muy temprana edad entendí que quería ser maestra. Durante la secundaria tuve oportunidad en vacaciones de atender a 3 niños que no sabían leer ahí en el rancho, y las puras vacaciones ellos aprendieron a leer y de ahí despegaron, y eso me dio muchísima satisfacción y me confirmó que esa era mi vocación y que para eso estaba hecha, porque aparte de la vocación también se necesita ciertas características que no siempre se tienen, pues se pueden adquirir, pero yo las tenía. Genial. Como en una línea del tiempo simplificada, muy generalizada, para no meternos en su vida personal también, ¿verdad? Perdóneme. Sí, soy tu mamá, pero no en cadena nacional, por favor. Como en una línea del tiempo muy generalizada, ¿cuál es su trayectoria docente? Bueno, yo empecé a trabajar como maestra primaria, terminé mi normal básica y empecé en el municipio de Guadalcázar. Trabajé 7 años como maestra de primaria y después, entre 1980 y el 86, en los veranos, terminé mi licenciatura en Ciencias Sociales. ¿86? Sí. Yo nací en ese año. Te naciste en ese año. Y ese año yo te llevé conmigo para poder terminar mi preparación de licenciatura. Ay, qué fuerte. Sí, en Aguascalientes, la Normal Superior Federal de Aguascalientes. Y yo siempre había querido ser maestra, pero tenía bien claro que no quería ser maestra de niños, quería ser maestra de adolescentes. Yo quería ser maestra de secundaria. Entonces, en cuanto terminé la preparación, la licenciatura, entregué la plaza de primaria a cambio de unas horitas de secundaria. Y de ahí me fui, y gracias a Dios alcancé el tiempo completo y el tiempo de carrera magisterial, también muy bueno para mí, hasta el nivel E. Y por ahí un diploma al mérito docente, que yo no entendía ni por qué, porque yo siempre trabajé, claro, por la paga, pero por el gusto de trabajar. Entonces trabajé 37 años, me jubilé en 1917 y 1917. sí, no he tenido
tiempo de echar de menos el trabajo porque lo disfruté mucho. Ajá. Lo disfruté mucho y creo que estuve el tiempo suficiente y necesario. Sí. 2017. 2017. 1917. Ay, perdón. Ay, espérate sí, un soy poquito. anciana, pero es en el 2017. Cuéntanos una anécdota sobre su vida como maestra, algo que recuerde de forma sobresaliente. Bueno, empecé a trabajar en una colonia con mucha pobreza, con mucho atraso y vicios. Y pues los grupos eran difíciles de trabajar con ellos, pero pues yo no soy la maestra tierna y la maestra dulce. Y yo creo que es lo que se necesitaba allí, un carácter como el mío. Pero también me llamó la atención que como un plus me llevó el cariño de los padres y de los alumnos mismos. Y aunque batallé al principio, también el respeto de los compañeros, el reconocimiento. Recuerdo que cuando me cambié de esa escuela en la que trabajé muy a gusto, me cambié porque la escuela que me ofrecían estaba cerca de mi casa, no porque no estuviera a gusto. Y cuando llegué, me dieron unos grupos que eran tan difíciles que yo no entendía por qué hacer con ellos y se me fue la voz. Entonces me mandaron a la casa a descansar 3 días, el médico de la escuela ordenó que fuera así. Y cuando regresé me sentía todavía incapaz, entonces me metí al baño a orar y no sé contarte ni cómo, pero otra vez las piezas de rompecabezas cayeron en su lugar. Wow. Y empecé a trabajar como siempre lo había hecho. ¡Guau! ¡Qué asombroso! Sí, sino el carácter no tiene mucho que ver, porque siempre va a haber un lugar donde quepas. Siempre va a haber una circunstancia en la que haga falta. En una ocasión yo llegué imitando a una maestra que era muy tierna y llegué, saquen su cuaderno, niños, vamos a ver la leccioncita. Y me dijo, ay no, es calofrío, usted háblenos como siempre nos habla. A ver, chiquillo. No para nada. Sí. Si se acercara como mamá, así también, ya siendo adolescente también me asustaría un poquito. Sí. Puede que el carácter, aunque no sea lo convencional, no necesitamos transformarlo ni opacarlo para ser docentes. No, en una ocasión me preguntó uno de mis superiores, ¿cómo se le hace para ser como usted de estricta, a veces está un poco seca y que la quieran tanto? Y en realidad no sé, les digo, es el equipo que uno trae, lo que Dios le dio a la hora de formarlo. Sí. Pues déjeme decirle, en realidad, viéndolo desde afuera, porque usted dice que no lo sabe, ¿verdad? Y quizás sí lo sepamos desde afuera, mirando desde afuera. Hay una gran diferencia entre ser estricta, ser firme e incluso un poco seca, como usted lo menciona, pero nunca les faltó el respeto a ellos. A diferencia de quizá otros maestros que eran reportados porque nos dijo groserías, tú sabes. Y creo que hay una gran diferencia entre eso, como hija también lo digo, el hecho de que haya sido una madre estricta no implica que tengo traumas mentales que sanar porque fue grosera o fue ruda, ¿no? En realidad hay una gran diferencia y creo que ese era el toque, ser firme sin ser grosera, sin opacar el espíritu de los estudiantes, que en realidad pedían a gritos, ¿no? Contención, disciplina. Sí, es la edad en que necesitan límites. Y pues hay que ponerlos. No lo entienden en ese momento, pero a veces durante el mismo año ellos entendían de qué se trataba. Y es el momento en que ellos reconocen que hacía falta. Si volviera el tiempo atrás, ¿qué haría diferente? Yo creo que todo lo que hice necesitaba mejorar un poco. No, yo creo que no cambiaría, yo no cambiaría de profesión. Tampoco cambio los trabajos y dificultades que pasé para poder conseguir mi profesión, mi carrera. No los cambio tampoco porque todas las experiencias lo van formando uno y lo van haciendo para lo que hay que hacer, para lo que hay que pasar.
¿Cómo cree que la docencia le añadió a su vida de iglesia? Bueno, yo me crié en un ambiente, en una familia de responsabilidad, más que de ser muy sensibles y todo eso. Era una familia que inculcaba responsabilidad. Entonces yo cuando trabajaba en la iglesia, generalmente los domingos, a veces entre semana, yo sabía que no iba a entretener a la gente. Había una responsabilidad que cumplir, no había que pasar el tiempo. A veces soy un poco chistosa, ¿no? Pero eso no significa que estás solo entreteniendo. No, es que hay que llevar algo. Hay que llevar algo para... Igual que en la escuela, no es que estoy esperando que se acaben los 50 minutos para pasarme al siguiente grupo. También en la iglesia hay que aprovechar el tiempo. ¿Y cómo cree que la docencia le añadió a su vida como madre, como jefa de familia, como persona? Conocer y tratar con tanto modo de ser y de pensar me hizo entender que ninguno de mis hijos, a pesar de que se criaron en la misma casa y los criaron las mismas dos personas, iban a ser diferentes. Y que había que entender eso, había que aceptarlo y había que celebrar. Sí. Genial. Desde la perspectiva docente, no religiosa, ¿por qué cree que las enseñanzas de Jesús eran tan efectivas de modo que siguen vigentes? Si Jesús enseñó y está en una época histórica en particular, ¿cómo es que todavía hoy se habla de ese maestro? Como de muchos otros maestros y maestras, claro, ¿verdad? Pero este en particular, que es el que aplica en nuestro ambiente de iglesia, de educación cristiana, como docente, ¿por qué cree que las enseñanzas de Jesús eran tan efectivas de modo que siguen vigentes? Bueno, aquí hice una lista. Él usaba términos sencillos. No estaba ahí luciéndose con un lenguaje que la gente no entendiera. Él aclaraba dudas. No dijo nunca a nadie sin respuesta. A veces el silencio suyo fue una respuesta y una respuesta bastante dura, como en el caso de la mujer que querían apedrear. Creo que incluso a veces había preguntas malintencionadas de otras personas y aún así, aunque en ocasiones sí las dejó de lado, dijo, en este juego yo no me meto, había preguntas malintencionadas que de todas maneras les daba este twist porque estos me están preguntando malintencionadamente, pero hay otra gente escuchando y voy a aprovechar, ¿verdad? Sí, porque no se centraba en el malintencionado, sino en todo lo que está alrededor. Y yo creo que como maestros también tenemos que aprender eso. Él contestaba a veces con otra pregunta para hacer reflexionar a la gente, sobre todo los malintencionados, porque ellos tenían la respuesta. Cierto. No necesitaban que el Señor les diera la respuesta. La tenían, entonces a ver, contéstame tú, contéstate solo. Y es un hit hoy en día, ¿no? En cuestión de la enseñanza. En las escuelas se nos invita mucho a los docentes a partir de evaluaciones previas, de hacer preguntas a las criaturas, preguntarles qué piensan antes o cómo creen que sucede algo antes de nosotros entrar de lleno con la información. Sí, lo que llaman la mayéutica, el método socrático, que es muy efectivo porque sabemos más de lo que creemos y también ignoramos más de lo que creemos. Sí. También él corregía conceptos. La ley era pesada, él dijo que quienes la estaban enseñando y tratando de obligar a la gente a que la siguiera no la querían tocar ni con un dedo. Entonces él corrigió muchos conceptos, no que corrigiera la ley, sino la forma como estaba siendo interpretada. Por ejemplo, en el caso del sábado, cómo utilizarlo y cómo no, que el sábado es para hacer el bien. Y en el caso del divorcio, en el caso de los tributos, todo aquello que la gente hacía, según dijo él también, sentados en la cátedra de Moisés, pero manejando las cosas a su modo. Entonces el Señor corrigió muchos conceptos relacionados con la ley, viendo no la letra muerta, sino el espíritu de la ley. Y qué importante, qué relevante que corrigiera conceptos no para que se acomodaran a su vida o para que lo beneficiaran,
sino que corregía los conceptos principalmente de la ley o los conceptos sociales que existían para dar dignidad a la vida, para resaltar la vida, ¿verdad? Y para hablar en favor de la gente. Y eso, que alguien dignifique, que alguien resalte que tengo valor, que tengo un espacio en este planeta y un espacio digno, es lo que decíamos al principio. Cualquier maestro o maestra que nos haya hecho sentir dignos y valiosas durante el proceso de aprendizaje, no lo olvidamos. También él utilizaba cosas del entorno, porque un buen maestro debe ser observador. Y los pequeños detalles sirven para grandes enseñanzas. Entonces él utilizaba cosas que la gente podía muy bien poner en su mente inmediatamente, porque estaban en su entorno. Usaba narraciones cortas, porque yo creo que a nadie le gustan los sermones de una hora, aunque les gustara, aunque estuviera él muchas horas enseñando, estaba cambiando constantemente. Si analizamos el sermón de la montaña, estaba cambiando constantemente de tema. Entonces no es que aburría, buscaba la forma de mantener el interés de las personas, no también no por su propio bien, sino porque él tenía poco tiempo y había que aprovecharlo de la mejor manera. Yo creo que esa sería una de las cosas que nosotros los maestros podríamos aprender, porque a veces parece que la carrera del tiempo va a ser eterno y que tenemos mucho tiempo. La verdad es que los muchachos se nos iban cada día. Cierto. Sí, había que aprovechar el tiempo. El sermón de la montaña, básicamente el día de hoy, en lugar de ser una conferencia, sería ciclo de conferencias, ¿verdad? De temas diversos y muy interesantes. Estaba muy bien planificado, a pesar de ser un sermón tan largo que va del capítulo 5 al 7, todos los temas que abordó y todos que implicaban transformación en la vida cotidiana de la gente, no de ir y pues sí sabe mucho, o de ir y pues ya me aburrí, pero ¿cómo me voy de aquí? El capítulo 7 termina diciendo: por tanto, el que me oye y hace lo que yo digo es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Es su conclusión del ciclo de conferencias. Vino la lluvia, crecieron los ríos y soplaron los vientos contra la casa, pero no cayó porque tenía su base sobre la roca. Pero el que me oye y no hace lo que yo digo es como un tonto que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia, crecieron ríos, soplaron vientos y la casa se vino abajo y fue un gran desastre. Cuando Jesús terminó de hablar, toda la gente estaba admirada de cómo les enseñaba, porque lo hacía con plena autoridad y no como sus maestros de la ley. ¡Escándalo! ¿Y qué se necesita para enseñar con autoridad? ¿Qué se necesitará? ¡Ay, está haciéndome preguntas! Como maestra que es para hablar con autoridad. Bueno, una de las cosas que siempre menciono en los sermones es que para poder hablar de forma efectiva hay que hablar de lo que hemos vivido. No hay que hablar de lo que no sabemos, ¿verdad? Es decir, tiene que haber autoridad moral. La gente que nos escucha debe darnos esa autoridad moral porque confía en nosotros o porque está dispuesto a prestar esa atención, ¿verdad? Ay, lo hice bien, evalúame. Sí. ¿O tú pensabas en otra cosa? No, sí, está bien, es cierto. Y enseñar con autoridad es que estamos convencidos. Hay convicción en lo que estamos enseñando. Y en nuestra vida de docentes, fuera de lo religioso o dentro también, necesitamos creer en lo que estamos enseñando. Había materias dentro de las ciencias sociales que los maestros no querían. Y yo decía, déjenmelas todas a mí las horas de geografía, déjenme a mí pues las horas de historia, si no quieren trabajar con eso. Y me decían, pero es que ¿cómo le haces con eso? Son materias difíciles y que a la gente no le interesa. Y le decía, bueno, yo me paso las primeras sesiones vendiéndoles la materia. Pero si yo voy a vender algo, es que estoy convencida de para qué sirve y todo. Entonces también se habla con autoridad cuando se tiene convicción. Si no, no es venta, es estafa. Es estafa, sí. Ni yo creo en ese producto, pero compre. Sí, también enseñaba confrontando. Pues a la gente no le gustaba mucho la confrontación, pero es también una forma de enseñar. Porque mientras no seamos confrontados, no aceptamos nuestra realidad y
Y hay amor también en la confrontación, Cierto. porque yo no creo que odiaba a los maestros de la ley, ni a los doctores, ni a los fariseos, no odiaba a nadie. La confrontación era para que entiendas. Ya, por favor. Sí, y hablándoles fuerte, a veces como paredes blanqueadas, como oigan lo que dicen, pero no hagan lo que hacen. No hagan lo que hacen, entiéndanlos, pero no mantenerse un poco lejos de la levadura. Entonces, sí, los confrontaba, pero también con la esperanza de que pudieran corregir el camino. Que es lo que decíamos también al principio, lo que hacía que la quisieran los alumnos a pesar de ser firme, es que hay una gran diferencia entre confrontar y poner en ridículo, ¿verdad? Sí. Sí, a veces estaban poniéndose apodos y molestando a alguien y les decía, ¿tú quieres un apodo que te dure toda la vida? Porque yo soy bien buena. Y te vas a ir de aquí, se te va a quedar. No, bueno, ¿cómo te sientes? Entonces, con un apodo, ¿por qué se lo aplicas a la otra persona? Entonces él enseñaba con el ejemplo. No nada más decía oren, sino leemos que se levantaba muy de mañana, todavía oscuro, él se levantaba a orar. Él, según tenemos, según leemos, ayunó 40 días, pagó impuestos, aunque dijo no tendría por qué pagarlos, pero por el ejemplo que estoy dando, sí, vamos a pagarlos. En los milagros, él enseñaba con el ejemplo la compasión, la inclusión, enseñaba la solidaridad, enseñaba su preocupación por los que estaban marginados. Enseñaba con dilemas morales también. No recuerdo, ahorita lo estuve sacando de los evangelios, pero no sé si tú recuerdas algún dilema moral en el que pusiera tú querías en este caso, pero enseñaba con dilemas morales. Pues, por ejemplo, cuando terminaba las parábolas con una pregunta, por ejemplo, en la muy conocida parábola del buen samaritano, al final pregunta, ¿quién se hizo? ¿Quién se hizo prójimo de esta persona? ¿Quién es? O sea, no solo contó la historia y bastante escandalosa, sino que aparte preguntó porque entonces ahora las personas se encuentran en un dilema, pues es mi prójimo, pero es samaritano, pero yo soy judío, pero esto y lo otro. También, pues, ¿qué otra pregunta pudo haber hecho al público? Bueno, dijo lo de la cara de quién ven en esta moneda. Sí. Y también enseñó con advertencias. Sí, enseñó con advertencias. En muchas de las parábolas termina como una advertencia, como en el de la casa que leíste, fundada sobre la roca y la fundada sobre la arena. Vinieron vientos, vinieron tempestades y la que estaba sobre la arena fue grande. Vigila tus fundamentos porque se va a poner a prueba lo que construyes. Y hablando de pruebas, él también aplicó algunos exámenes. ¿Por qué? Sí, por ejemplo, Pedro lo reprobó caminando sobre el agua. Cierto. Y lo bueno que no empezó. Ay, sí, ¿quién puede decir que lo invitaron a caminar sobre el agua? Aunque se haya empezado a hundir, a veces iba eso firme. Ay, aunque no me hubiera dado yo 2 pasos. Con eso. Sí, ya ponías libros y libros. O cuando calma la tempestad y le dice, ¿por qué dudar? ¿Por qué dudar? Sí, es que estás dormido y nosotros aquí perecemos. ¿Dónde está la fe? Marta y María también reprobaron su examen, hasta que él las empieza también a confrontar. Entonces ellas entienden, pero primero hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero los exámenes reprobados también son de aprendizaje, y sobre todo de la forma como él trataba las reprobaciones, porque todo lo que él hizo lo hizo con amor. Eso es algo que deberíamos aprender, porque pues a veces disciplinamos con desesperación, con impaciencia, de muchas formas disciplinamos, y no sé si se llama disciplina, ¿no?, cuando lo hacemos de esa manera, pero él todo lo hacía con amor. Así como a los maestros antes de darnos nuestro título nos mandaban a hacer prácticas, él también mandó a sus discípulos a
a hacer prácticas. Cierto. Y vinieron muy contentos. Sanaban Sí. y nos escuchaban y todos se reunían y sucedían milagros. Ajá. Sí. Veíamos al diablo descender del cielo. Wow. Bueno, entonces, yo creo que cerramos con esto, con amor. Enseñó con amor. Con amor. Sí, porque pues en mi caso había grupos que de plano, yo no sabía qué hacer para que convencerlos de que trabajaran. Ajá. Y recuerdo mucho a una maestra jovencita de artes que sacaba su violín y el grupo no le hacía ningún caso, pues entonces ella tampoco, y sacaba su violín y empezaba a tocar. Claro, los alumnos empezaban a sentarse, pero si dejaba de tocar se levantaban de nuevo. Entonces, como un enjambre, pero sí, ¿esto qué es? Entonces su hora de arte pues era que escucharan música, no quedaba de otra. Sí, ahí había grupos con los que uno llega revisando a ver si es cierto que el diploma al mérito docente tiene mi nombre. Sí, porque hoy no supe qué hacer. Sí, y eso nunca le sucedió al Señor. Él siempre sabía qué hacer. Sí. Aunque cuánto le costó también, ¿verdad? Sí. Sin embargo. Si Jesús fuera docente entonces en nuestros días, si fuera maestro hoy día, ¿dónde lo encontraríamos? ¿Dónde se imagina que encontraríamos a ese Jesús maestro? O antes que eso, ¿sería posible que Jesús fuera maestro en nuestros días o a qué se dedicaría? No sé. Pues él es maestro por excelencia. Él, si estuviera en nuestros días, también sería maestro. Y lo hallaríamos en los mismos lugares, con los marginados, con los enfermos, en las manifestaciones, hasta que le digan, calla a esos que vienen contigo. No sé, que tengamos problemas con la autoridad. Sí. No, si esto se calla, las piedras clavarán. Exacto. Sí, lo encontraríamos con los pobres, con los afligidos, lo encontraríamos en todas partes. No sé, ahora con la tecnología que haría el Señor Jesús, de verdad. Aunque no creo que se la pasara atrás de la pantalla, eso yo lo dudo. Él estaría con la gente. Sí. ¿Hay alguna enseñanza de Jesús que por su método o alguna otra característica a usted como maestra le resulte muy interesante? Pues son muchas, yo creo que todas las que anoté. Son las sí, lo que más me resaltó a la hora de revisar los evangelios. No porque no lo hubiera visto antes, y ojalá lo hubiera visto con más cuidado. Pero yo creo que todo esto me llama muchísimo la atención. No hay esta enseñanza bíblica en las escuelas, pero sería una buena idea meter la metodología del Señor Jesús igual que se mete la de Platón y la de Sócrates. Exacto. Sí, no como religión, sino como pedagogía. Sí. Ajá. Perfecto, sí. Más bien como para capacitación docente, más que enseñar Biblia en la escuela a los niños, a los estudiantes. Su método como capacitación docente actual. Sí. Si Jesús fuera maestro hoy en día, ¿qué molestaría o incomodaría de él a la iglesia, por un lado, porque también hay docencia en la iglesia, y a la docencia tradicional, por el otro, o dónde impactaría más, dónde molestaría más y por qué? Yo creo igual. Los maestros de su tiempo se molestaron muchísimo porque había cosas que ya estaban institucionalizadas y a ellos les convenían. No sé cuántas cosas tendría que corregirnos él como docentes. Como iglesia, ¿verdad? Y no creo que nos gustara mucho. No. Generalmente yo veía que quien terminó una carrera nunca quiere ser corregido, no quiere ser confrontado y se necesita. Se necesita, entonces yo creo que nos confrontaría a los maestros por muchas cosas, nos confrontaría. Y en la iglesia... yo creo que si hablara tan fuerte como habló, igual le darían la espalda como se la dieron. Sí, ¿verdad? Como la iglesia. Hay cosas en la iglesia también que no se hablan y se dejan pasar de largo para que no nos molestemos, para que no nos vayamos, como si fuera más importante que nos quedáramos a que enderecemos nuestra vida. Wow. ¿Qué le recomienda a alguien que se interesa por la docencia o que es docente en formación? Fíjese, primero eso, para alguien que le interesa la docencia o es docente en formación, y también qué palabras le diría a una persona que ya ejerciendo la docencia
se está sintiendo mal, cansado, quiere claudicar o está diciendo se me hace que esto no es para mí. Esas dos cosas, tanto nuevos o interesados como gente que ya va en el camino y está agobiada. Pues los nuevos interesados, mira, en mi tiempo se estudiaba mucho para ser maestro porque el trabajo estaba casi seguro. Y hoy sigue siendo una opción todavía de trabajo seguro, porque el sindicato es muy fuerte en todo el país y todavía se tienen muchas prestaciones y hay gente que estudia por eso, por tener un trabajo seguro. Si lo hace por eso, por favor, busque la forma de hacerlo bien. Sí, porque los alumnos no tienen por qué cargar con nuestra frustración, ambición. Con nuestra ambición, no tienen que cargar con nuestro arrepentimiento de habernos metido en eso. Cuando yo me jubilé, había maestras muy jóvenes de 2 o 3 años de ejercicio que me decían, qué padre que ya se va a jubilar, pero a nosotros nos falta mucho. Y yo que todavía me quería quedar. Ajá. Sí, yo que todavía me quería quedar, me fui porque me debía ir. ya era hora. Entonces yo pensaba, qué pesada va a ser la vida para esta criatura si no le encuentra el lado. Porque eso es lo que yo aconsejaría a alguien que está empezando y que siente que está fuera de lugar y si se tiene que quedar, porque a veces es así, que trate de encontrarle el modo a las cosas para que lo disfrute, para que le entusiasme. Y si todavía anda empezando apenas a estudiar y quiere claudicar, mire, claudique. Sí, claudique, porque esto no es sencillo. Nos equivocamos aun cuando estamos seguros de que es nuestra vocación y que prácticamente fuimos hechos para eso. Y es difícil. Es difícil, es pesado. Ahora, si alguien no está con vocación. Sí, a veces uno llega a la casa drenado. Decidiendo cómo o duermo. ¿Cómo? Voy a dormir. O duermo. Sí. Quizás sueñe que comí. Sí, llega uno drenado y a los de esta época les toca todavía más difícil. Sí. Todavía mucho más difícil el trabajo docente. Entonces, pues encontrar la forma. Y como en cualquier trabajo, uno encuentra la forma de que el día no se haga largo y sí, hay muchas formas. Hay muchas formas. Ahora con la tecnología hay bastantes actividades sugeridas que se pueden utilizar para que hasta ellos mismos se diviertan. Sí. Y para alguien que tiene la trayectoria avanzada, pero que está cansado, que... Pues yo creo que si decidió ser maestro y está cansado y tiene la trayectoria avanzada, tal vez se pueda tomar un descanso. El trabajo docente para los hombres más que para las mujeres es de medio tiempo, porque pues ellos terminan de trabajar y incluso se pueden dormir o algo. Si son hombres tal vez pueden alternar con otra actividad y si son mujeres pues está la lectura, están las actividades manuales si no le alcanza, porque como en el caso mío las horas de clase me abarcaban prácticamente todo el día. Tenía muy poco descanso. Era maestra de tiempo completo, porque aparte tenía actividades en la iglesia y actividades en la casa y te tenía que enseñar a leer. Ay, me enseñó a leer la señora. Yo aprendí a leer en casa. Sí, entonces yo creo que hay que encontrarle la forma. Yo creo que uno se tiene que sentir mal si se desanima. Claro. Ay, pues ahora nada más te quiero pedir para finalizar con esta entrevista y meditación que hagas por favor desde tu corazón de maestra eterna por quienes estamos ejerciendo actualmente. Siempre se ejerce de algún modo. Entiendo que estás recibiendo una niña para regularización, ¿verdad? De 5 añitos. 5 años. Sí. ¿Cómo va con eso? Ay, bien divertida. Sí. Bien divertida. Y entonces con ese corazón eterno de docente,
si pudieras poner tu mano sobre mi frente, y claro que voy a aprovechar como los papás llevando a los niños con Jesús, ¿no? Bendícemelo por favor, ahorita que estás aquí, pero con tu mano sobre mi frente como docente que está ejerciendo actualmente, pero en nombre de todos los docentes y las docentes, sobre todo en esta época de tantos cambios, de escuela en línea, de la posibilidad de regresar, que ya estamos vacunadas, ¿verdad? Porque no sabemos qué nos espera, pero por favor, bendícenos. Padre bendito y santo, en esta hora yo me acerco al trono de tu gracia para poner en tus benditas manos, para encomendar a tu cuidado a todos los maestros jóvenes y maduros, a los que están empezando, a los que están estudiando, a los que están casi terminando su trabajo y a los que estamos jubilados. Señor, es una profesión, es un trabajo realmente muy hermoso. La gente se queja, Señor, de ser incomprendidos, pero en realidad que no vamos para allá buscando comprensión, sino buscando ser de utilidad y buscando servir. Mucha frustración viene por eso, por estar buscando el reconocimiento de la gente. Señor, si hacemos el trabajo bien, lo demás vendrá por añadidura. Yo te ruego que les des sabiduría, que les des paciencia, que les des todo lo que tú sabes que se necesita para ejercer en esta profesión, en este trabajo, Señor, que es indispensable dentro de la sociedad. Ayúdanos, Señor, a todos, porque a veces no somos conscientes de cómo enseñamos con nuestro diario vivir, aunque no seamos docentes. Pero, Señor, yo te ruego por ellos, te ruego porque tu mano misericordiosa, tu mano de bondad, se pose sobre ellos para que hagan un trabajo que a ti te agrada. Padre, que tú nos dirijas para que a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, Señor, se les dé lo que necesitan, que se les trate con sencillez y se les trate con amor. Los pongo en tus benditas manos una vez más, en el nombre de tu Hijo amado, el Maestro de Maestros. Amén. Amén. Pues qué experiencia tan enriquecedora. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Tantas gracias de verdad. No quepo de la emoción. De verdad. Es sobrecogedor, pero de forma positiva. Vamos a terminar cantando, como es nuestra costumbre también. Música siempre en la docencia. Sí. Y nos encontraremos en nuestra siguiente transmisión. Quiero seguir las pisadas del Maestro, quiero ir en pos de mi Rey y Señor, y modelando por él mi carácter, canto con gozo a mi Redentor. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Sigo sus pasos de tierno cariño, misericordia, amor y lealtad, yendo hacia él por el don de la gracia, voy al descanso, gloriosa ciudad. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Quiero seguir las pisadas del Maestro, siempre hacia arriba con él quiero andar, viendo a mi Rey en gloriosa hermosura, con él en gloria podré descansar. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Muchas gracias por este tiempo. Nos vemos en la siguiente transmisión.